Bien, hola, yo de nuevo. Apenas lo que hice fue cortar y seguir, simplemente para dividir el video que no se haga tan largo. Y bueno, este es el tercer video de respuestas y adaptaciones cardiovasculares y hematológicas al ejercicio. Y estamos en el segundo punto que está aquí, respuestas cardiovasculares al ejercicio. Y en el video anterior habíamos quedado, o sea, habíamos visto cómo se puede estudiar las respuestas cardiovasculares al ejercicio. Vimos que podría verse desde el punto de vista de lo que es la redistribución de flujo y también a través de la ecuación de Fick. Y vimos qué sucedía o cómo se podía ver esa participación del sistema cardiovascular de esos dos puntos de vista. Y lo que quedamos ahora a hacer es, vamos a ver con un poquito más detalle cada uno de los componentes de esta ecuación de Fick durante el ejercicio. Entonces vemos que la frecuencia cardíaca, en este caso es un ejercicio con aumento progresivo de la intensidad, en una bicicleta ergométrica o en la calle igual, o en la cinta o trotando, pero un ejercicio con aumento progresivo de la intensidad. En este caso es una cinta ergométrica trotando a 6 km por hora, 8, 10, 12, aumento progresivo de la intensidad. Ahí no dice cada cuántos minutos, si es cada un minuto, cada dos, pero bueno, es la idea, ¿no? Va un ejercicio con aumento progresivo de la intensidad, la frecuencia cardíaca va aumentando en forma lineal hasta alcanzar el máximo. Aquí suele suceder, no en todas las personas es muy claro ese punto, un punto de inflexión, donde cercano al máximo hay algunos estudios que tienen cierta vinculación con el umbral, si bien, con Coni, etcétera, se publicó algunos trabajos muy discutidos, pero bien, la frecuencia cardíaca va aumentando en forma lineal con el aumento de la intensidad hasta alcanzar el máximo. Y bueno, puede ser que cercano al máximo haya un puntito de quiebra que no siga aumentando de lineal, sino vaya alcanzando una forma de meseta hasta alcanzar la frecuencia cardíaca máxima. Esto creo que ya todos incluso lo experimentamos y bueno, creo que es conocimiento común. Factores que influyen en la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Quizás aquí decir que la frecuencia cardíaca sí es un indicador de intensidad, pero tiene muchas limitaciones también, ¿no? Entonces, que a veces no se tienen en cuenta. Pero bueno, esto lo vamos tal vez un poquito a mencionar más durante los vivos y cuando veamos adaptaciones cardiovasculares. Pero a veces se utiliza bastante mal o no muy bien la frecuencia cardíaca como indicador de intensidad. Bien, factores que influyen en la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Bueno, la intensidad, a mayor intensidad, mayor frecuencia cardíaca. La duración, también, a una misma intensidad. Imagínense corriendo una maratón a la misma intensidad. A medida que me voy cansando, deshidratando, aumento de temperatura corporal, etc., puede hacer que la frecuencia cardíaca continúe aumentando. El número y tamaño de grupos musculares no es lo mismo si yo hago un ejercicio con brazos, tipo un remo ergómetro de brazos versus de piernas. Ahora esto lo vamos a mencionar nuevamente, pero bueno, está en función del el número y tamaño de grupos musculares involucrados. La edad, sabemos que la frecuencia cardíaca en reposo va disminuyendo, la frecuencia cardíaca máxima va disminuyendo con la edad, en el caso de reposo. En ejercicio, bueno, lo vamos a ver, la máxima va a ir disminuyendo también con la edad. Y bueno, después esto lo vamos incluso a ver más en adaptaciones. Entonces no me quiero detener demasiado en cada punto. El sexo, no me refiero acá a la actividad, o sea, la actividad también aumenta, sino que hay diferencias entre hombres y mujeres a un mismo consumo de oxígeno. La mujer lo consigue a un mismo consumo de oxígeno, incluso a un mismo gasto cardíaco, para hacerlo más simple, porque el consumo de oxígeno también está en juego la diferencia arteriovenosa, pero un mismo gasto cardíaco
el hombre, como tiene un corazón mayor y tiene un volumen sistólico mayor, requiere a un mismo gasto cardíaco menor frecuencia cardíaca. Y la mujer, para compensar ese menor volumen sistólico, requiere un poquito más de frecuencia cardíaca. Entonces, a igual gasto cardíaco, hay una diferencia en estos dos componentes del gasto cardíaco en hombres versus mujeres. También hay otras diferencias y eventualmente también en diferencia arteriovenosa, etcétera, que el contenido, o sea, el hematocrito y fundamentalmente la cantidad de hemoglobina en sangre, hay pequeñas diferencias entre hombres y mujeres. El hombre, al tener mayor cantidad de hemoglobina por mililitro de sangre, o sea, glóbulos rojos y hemoglobina en mayor cantidad que por mililitro de sangre, tiene posibilidad de transportar un poquito más de oxígeno. Entonces, bueno, ahí también hay algunas diferencias vinculadas al sexo. Obviamente el grado de entrenamiento influye en la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, las condiciones ambientales. No es lo mismo hacer ejercicio en un ambiente, no sé, como hoy, que está templado, digamos, no hace frío, no hace mucho frío, no hace calor, que hacerlo de repente en verano, no sé, al mediodía, con mucho calor, humedad, etc. Bueno, y varios factores, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca es influenciada por varios factores, y bueno, entre otras cosas, por estos y otros factores, hay que tener ciertos cuidados cuando la utilizamos como marcador, indicador de intensidad. Es muy fácil de utilizar, particularmente ahora con todos los monitores de frecuencia cardíaca, pero hay que usarla bien. Quizás ya decir, la frecuencia cardíaca es un indicador de intensidad cuando el ejercicio es predominantemente aeróbico. De hecho, ¿por qué? Digo, si vemos la ecuación de Fick, justamente es consumo de oxígeno es igual gasto cardíaco, que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, por diferencia arteriovenosa. O sea, hay una relación lineal entre consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca. Pero ¿cuándo existe esa relación lineal? Cuando el ejercicio es aeróbico o predominantemente aeróbico, porque habíamos visto que el continuo energético, que no es ejercicios aeróbicos versus anaeróbicos, sino que todo es predominio. Entonces, cuando el ejercicio es predominantemente aeróbico y fundamentalmente cuando se alcanza un estado estable, la frecuencia cardíaca es un buen indicador de intensidad, pero cuando el ejercicio deja de ser predominantemente aeróbico o no se alcanzan estados estables, ya no es un buen indicador. Puede ser interesante utilizarlo y nos da una idea, pero ya deja de tener esa precisión. Y además todas las diferencias individuales que existen, bueno, no solamente por estos factores nombrados acá, sino las propias diferencias individuales. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando hablamos de adaptaciones y vamos a volver a enfatizar algunas cuestiones ahí de diferencias individuales. Bueno, determinación de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo determinar la frecuencia cardíaca máxima? Bueno, lo mejor sería hacer un método, digamos, directo, medirla. ¿Y cómo? Puedo hacerlo de distintas maneras. Puedo hacer un ejercicio progresivo máximo hasta el agotamiento, digamos, el ejercicio en una cinta ergométrica, que empiezo a aumentar la intensidad, empiezo a correr, digamos, 6, 7, 8 kilómetros por hora, 8 es un trotecito lento, y a cada minuto aumento 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta, o sea, kilómetros por hora cada minuto, y la frecuencia cardíaca va aumentando, llega un momento, alcanza esa meseta, y bueno, me canso también, y eventualmente llego al agotamiento, y bueno, ahí mido la frecuencia cardíaca máxima. Esa sería una manera. Lo puedo hacer similar en la pista de atletismo, corriendo progresivamente cada vez más rápido. O simplemente habría hecho una buena entrada en calor, obviamente, y después hacer un ejercicio máximo, normalmente correr de repente un minuto a todo lo que da. Bueno, ahí voy a alcanzar mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces sería una manera, la mejor, si tengo poblaciones saludables, atletas, etcétera, voy a hacerlo así. No voy a hacer ecuaciones como estas que están acá, que son métodos indirectos. Esta es la más clásica, que es 220 menos la edad. Entonces le resto a 220 mi edad.
y tengo aproximadamente una estimativa de lo que sería mi frecuencia cardíaca máxima. Hay montones de ecuaciones para estimar la frecuencia cardíaca máxima. Hago la diferencia de medir y estimar. Cuando el método directo es medir, yo mido la frecuencia cardíaca máxima. Esto no mido, estoy estimando. Entonces la frecuencia cardíaca máxima se puede estimar a través de ecuaciones de regresión lineal, que son mediante comparado, medir frecuencia cardíaca con un método directo y eventualmente voy haciendo estimativas en función de la edad. Entonces, mido y veo la edad, mido, veo la edad, mido, veo la edad, y si coloco eso en un gráfico XY, hay una relación lineal. Cuando determino la ecuación de esa recta, es este tipo de cosas ahí. Esos son ecuaciones lineales, donde frecuencia cardíaca máxima sería el I y el X sería la edad. Y bueno, hay distintas ecuaciones, hay algunas mejores que otras. Esta de INVAR es de las mejores cuando se han hecho comparaciones, métodos directos e indirectos. Son esta y hay otras muy similares que llegan mejores resultados que esta de 220 menos edad. Pero bueno, 220 menos edad tiene la facilidad que es fácil de acordarse y nos da una idea. Creo que en este caso lo que más sirve si yo tengo una persona, no sé, una persona adulta, un adulto mayor que va, no sé, por primera vez al gimnasio y estoy trabajando con él, y bueno, sabiendo la edad, y uno se va a hacer un ejercicio, ir controlando su frecuencia cardíaca y puedo tenerlo como, bueno, 220 menos edad, o una ecuación de esta, bueno, esto sería un poco lo máximo, entonces, bueno, cuidado si me estoy aproximando al máximo. Y bueno, en ese sentido sirven estas ecuaciones, pero a nivel de prescribir intensidad, bien, si no tengo otra manera, puedo utilizar porcentajes de esta frecuencia cardíaca máxima estimada, pero hay otras maneras mejores, como por ejemplo ahora una que vamos a comentar. Entonces, aquí es quizás decir que esta, no sé si están viendo el puntero, 220 menos edad y la ecuación de INVAR en este caso, cuando estamos hablando en personas jóvenes, es cualquiera de las dos, digamos, son más o menos, no son fantásticas ninguna, pero sirven las dos. A medida que aumenta la edad, la 220 menos edad suele subestimar las posibilidades de la persona. Entonces, si me voy a prescribir intensidad de ejercicio según porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima y utilizo 220 menos edad, suelo estar subestimando, o sea, prescribiendo una intensidad demasiado baja. Entonces, bueno, esto de repente es interesante tenerlo en cuenta por eso, ¿no? Pero bueno, por otro lado, sí, es mejor pecar por menos que por más cuando estoy pensando que eventualmente una persona adulta mayor puede tener determinados riesgos. Y a partir de la frecuencia cardíaca máxima, mejor, como decíamos, si la puedo medir, la frecuencia cardíaca máxima, que si la estimo, puedo establecer zonas de intensidad en función de porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima. Está clásico entre 70 y 85% de la frecuencia cardíaca máxima, sería una zona aeróbica, etc. Entonces, a partir de ahí se puede hacer la prescripción en lo que sería una zona aeróbica apropiada para la persona en función de su frecuencia cardíaca máxima. O podemos incluso hacer no solamente una zona aeróbica, sino dividir zona 1, zona 2, zona 3, o zona aeróbico baja, aeróbico media, aeróbico alta, en función de esos porcentajes, ¿no? Es lo que suele hacerse. Aquí es para tener en cuenta que en ejercicios predominantemente aeróbicos, la relación entre frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno es lineal, lo que hacía referencia hace un poquito atrás, en ejercicios predominantemente aeróbicos, pero los porcentajes de sus respectivos valores máximos no coinciden. Es decir, 70% del consumo máximo de oxígeno no está dado cuando me ejercito al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, esos porcentajes no coinciden. Y acá hay unos
ejemplos. Acá me faltó colocar en la columna de la izquierda, es porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. 50% de la frecuencia cardíaca máxima, vemos que no es 50% del porcentaje del consumo máximo de oxígeno, sino 50-28, 60-42. Esto es en términos promedio. Para cada persona varía más o menos, ¿no? Pero es para indicar que 70% de la frecuencia cardíaca máxima no significa 70% del consumo máximo de oxígeno. Es tener claro eso. Pero los porcentajes del consumo máximo de oxígeno sí se aproximan, no es que coincidan, pero se aproximan a los porcentajes de la frecuencia cardíaca de reserva. Esto a veces es denominado método de Carbonen. Entonces, ahora voy a explicar qué es esto de la frecuencia cardíaca de reserva y decir que esta es una manera mejor que la anterior, mejor que basarse solamente en la frecuencia cardíaca máxima para hacer esa prescripción de intensidad. También utilizando solamente frecuencia cardíaca, porque si tengo otras maneras, otros registros, consumo de oxígeno, etcétera, puedo, lactato y demás, puedo prescribir esas zonas de intensidad o estimar esas zonas de intensidad de otras maneras, incluso mejores, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la frecuencia cardíaca de reserva? Y ahí está un ejemplo, imagínense, y cada uno lo puede hacer para sí mismo. Ejemplo, una persona cuya frecuencia cardíaca máxima es de 190 ciclos por minuto y su frecuencia cardíaca de reposo es 60 ciclos por minuto. Reitero, si es posible medir la frecuencia cardíaca máxima, mejor, porque las diferencias individuales son enormes. Dos personas de 40 años, si hacemos un test máximo, una puede llegar, no sé, a 180 y sería alrededor de esas 220 menos edad, y otra de repente llega a más de 200. O sea, las diferencias son muy marcadas en términos individuales. Y esto decir también que la frecuencia cardíaca máxima que alcanzo no es indicador de cuán entrenado estoy. Obviamente puede darnos alguna indicación, pero las diferencias en sí individuales, genes de por medio, son muy marcadas y no representa decía a mayor frecuencia cardíaca máxima o menor frecuencia cardíaca máxima, entonces estoy mejor entrenado o menor entrenado, o me va a decir si me va a ir mejor en una maratón o no. Me puede dar cierta orientación, pero no es un indicador importante al respecto. Reitero, luego vamos a hablar un poquito más cuando veamos adaptaciones, para ver un poco qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca máxima, reposo, etcétera, con el entrenamiento. Y ahí vamos a volver a mencionar algo así. Entonces, cerrando el paréntesis y volviendo al tema, es esto de la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, un ejemplo, reitero, una persona cuya frecuencia cardíaca máxima es 190 y su frecuencia cardíaca de reposo es 60. ¿Qué es la reserva? La reserva es la frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca basal. Es lo que yo puedo, en el área que yo puedo jugar, digamos. Más del máximo no puedo ir y menos de lo basal no puedo ir, porque es mi basal. Entonces la reserva es lo que yo tengo para jugar, digamos, en esa, para variar, porque menos de basal no puedo y más de lo máximo no puedo. Entonces esa es la reserva. En este caso, en este ejemplo, es 190 menos 60. Entonces la frecuencia cardíaca de reserva en este caso es 130. Entonces esta persona tiene una reserva de frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. ¿Y cuál es la idea? La idea es que poder prescribir la intensidad de entrenamiento en vez de tener en cuenta la frecuencia cardíaca máxima, o sea, en porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, prescribir en función de la reserva, que es más preciso por dos razones. Tiene cuestiones prácticas también, pero es lo que decíamos recién. Si tengo dos personas de 40 años y una tiene una frecuencia cardíaca máxima, para hacerlo la diferencia marcada, de 200 y la otra persona tiene una frecuencia cardíaca máxima de 160, para hacerlo,
¿será que si yo hago un 70% a los dos, ese numerito que me da representa lo mismo de intensidad para una y que para otra si solamente me muevo por la frecuencia cardíaca máxima? Entonces, sin tener en cuenta cuál es la zona que esa persona puede utilizar. Entonces, la idea viene por ahí. En el caso de los vivos vamos a hacer un par de cálculos de esto y vamos a volver a enfatizar. Pero, entonces, volviendo al tema, la frecuencia cardíaca de reserva en este caso es 130 y recordamos la frecuencia cardíaca basal 60. Entonces, ¿cómo prescribo el entrenamiento? Es en función de lo que sería la frecuencia cardíaca de entrenamiento, va a estar dado por el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva que deseo prescribir, más la frecuencia cardíaca basal, porque, o sea, el mínimo está en el mínimo, es la base. Entonces, de la reserva yo quiero utilizar determinada cantidad, determinado porcentaje. Entonces, estimo ese porcentaje, pero le tengo que sumar siempre la basal, porque menos de eso, o sea, ese es el piso de que parto. Entonces, a partir de esta reserva, puedo establecer zonas de intensidad. Esas zonas que a veces se denominan subaeróbica, superaeróbica, zona de consumo máximo oxígeno, o aeróbico bajo, aeróbico medio, o aeróbico alto, bueno, distintas terminologías. Entonces, utilizando aproximadamente entre un 55 y 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, sería una zona aeróbico baja, utilizando entre 0,7 y 0,85 aproximadamente una zona media, una aeróbica media, y una zona 3, que es zona de que ya estoy alcanzando los consumos máximos de oxígeno, o sea, zona de potencia aeróbica. Esa frecuencia cardíaca de reserva tiene que ser mayor a 85%. En este caso, si hago los numeritos, en el ejemplo anterior, diría la zona 1, la zona aeróbica baja para esta persona, estaría entre 132 y 151, la zona aeróbica media 151 a 171, la zona aeróbica alta o de potencia aeróbica mayor a 171. Entonces le diría a esta persona, no sé, bueno, hoy trota media hora en forma continua entre 151 y 171 ciclos por minuto de frecuencia cardíaca, mantener intensidad, etc. Sea lo que haga, pero esta sería un poco la idea. Y lo que no coloqué acá, pero sí, no sé si lo coloqué ahora, veo que en los términos de porcentajes de la frecuencia cardíaca de reserva que utilizo y porcentajes del consumo máximo de oxígeno, sí hay una relación aproximada. O sea, el 70% del consumo máximo de oxígeno es una intensidad cuando utilizo aproximadamente un 70% de la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, si me estoy moviendo entre el 0, utilizando en este caso, en la zona 2, no sé si ven el láser, entre un 70 y un 85% de la frecuencia cardíaca de reserva, me estaría ejercitando entre un 70 y 85% del consumo máximo de oxígeno. Obviamente en términos promedios, estos estudios hechos a nivel poblacional y bueno, llegas a medias por ahí. A manera individual, obviamente existen variaciones, pero no solamente es más preciso porque tengo en cuenta la frecuencia cardíaca de reserva, porque cuando considero solamente la máxima y de repente no sé si no considero la basal, por ejemplo, entonces, bueno, no estoy prescribiendo, los errores son más grandes si utilizo solamente la frecuencia cardíaca máxima que si utilizo la frecuencia cardíaca de reserva. Y por otro lado, esto de acá, esa practicidad en términos de los porcentajes. ¿Por qué? Porque, bueno, hay distintos estudios que, bueno, si yo quiero hacer un estímulo aeróbico adecuado, de repente entre un 60-80% del consumo máximo de oxígeno es una buena intensidad. Bueno, ¿cómo estimo eso? Bueno, si utilizo el 60-80% de la frecuencia cardíaca de reserva, voy a andar por ahí. Entonces tiene esa parte práctica también. Entonces eso es
en función de frecuencia cardíaca. Reitero, en los vivos seguramente conversemos, pongamos algún tipo de ejemplo, o sea, para conversar más de esto. ¿Qué ocurre durante el volumen sistólico? Habíamos visto que la frecuencia cardíaca aumenta de forma lineal prácticamente hasta el máximo con la intensidad del ejercicio. El volumen sistólico tiene un comportamiento diferente. El volumen sistólico aumenta en forma lineal durante el aumento de la intensidad del ejercicio, pero alcanza su máximo a valores submáximos de esfuerzo. Esto depende de si la persona está más o menos entrenada y otras cosas, pero una persona no entrenada, el volumen sistólico alcanza su máximo en valores en términos de consumo de oxígeno, en términos de un 50-60% del consumo máximo de oxígeno, o eventualmente un poquito menos, pero hay en personas todavía menos movidas, digamos, ¿no? Entonces, en personas, digamos, promedios, sedentarias, el volumen sistólico alcanza su máximo a valores aproximados a un 50% del consumo máximo de oxígeno. O sea, a diferencia de la frecuencia cardíaca, que alcanza su máximo a valores, digamos, casi máximos de consumo de oxígeno o de intensidad, el volumen sistólico no. O sea, el volumen sistólico alcanza su máximo a intensidades submáximas en términos de consumo de oxígeno máximo. Pero bueno, intensidades en general, ¿no? Son intensidades submáximas. Esto también lo vamos a ver, que la persona entrenada, el volumen sistólico alcanza su máximo más tarde en porcentajes de consumo de oxígeno mayores, en intensidades mayores que la persona no entrenada, pero es ese comportamiento. Esto quiere decir que a partir de cierta intensidad del ejercicio, el gasto cardíaco, como vamos a ver aquí, lo digo y creo que tengo un esquema. El gasto cardíaco sigue aumentando en forma lineal con el consumo de oxígeno, pero dado que el volumen sistólico llega a su máximo antes, el aumento del gasto cardíaco posterior se da solamente a costas de la frecuencia cardíaca, porque el volumen sistólico ya no aumenta más. Esto es para mostrar qué es lo que sucede en el caso, en el ventrículo izquierdo, en el volumen del ventrículo izquierdo, cuando estoy haciendo ejercicio de manera acostada o de manera parada. Esto es hecho a través de cicloergómetro acostado o en forma parada. Es lo que quiero mencionar acá, es que el llenado ventricular cuando estoy acostado es mayor. O sea, el retorno venoso es más fácil, fundamentalmente porque estoy acostado. Cuando estoy parado, la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces el retorno venoso se dificulta más. Cuando estoy acostado es más fácil y el retorno venoso es mayor. Entonces, el volumen diastólico final es mayor cuando estoy acostado que cuando estoy parado. Esto, por ejemplo, lo podemos obviamente aplicar, bueno, cuando nado versus cuando corro, bueno, y ahí y el volumen sistólico final es mayor, puedo vaciar más el ventrículo parado que acostado. También es más fácil bombear sangre a favor de la fuerza de gravedad, que es hacia la zona inferior del cuerpo, que es la mayor, porque el corazón está bastante arriba. Esto es lo que creí que tenía en la anterior. Vemos que el gasto cardíaco va aumentando en forma lineal, similar a la frecuencia cardíaca, y alcanza hasta alcanzar su máximo. Entonces aumenta de forma lineal a la intensidad de ejercicio y se llega a ese máximo similar comportamiento a la frecuencia cardíaca cuando se alcanza, digamos, el ejercicio máximo. Entonces es lo que decía, si el volumen sistólico alcanza su máximo antes, a partir de determinado momento de intensidad, quien me permite seguir aumentando el gasto cardíaco es solamente la frecuencia cardíaca, porque el volumen sistólico ya llegó a su máximo.
Y aquí hay algunos numeritos también para tener en cuenta. No me detengo en todo, pero bueno, acá reposo acostado versus reposo de pie. Entonces vemos que la frecuencia cardíaca acostado es un poquito más baja que cuando estoy parado. El volumen sistólico acostado es mayor, por lo que habíamos visto recién, del retorno venoso, que cuando estoy parado. Y el gasto cardíaco, hay una diferencia cuando estoy parado que cuando estoy reposo de pie. O sea, por aumento justamente, o sea, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y bueno, si hacemos estos numeritos, en el reposo el gasto cardíaco es mayor que estando en reposo acostado que en reposo de pie. Pero la diferencia que para el ejercicio interesa tener en cuenta es, por ejemplo, en términos de carrera, correr, qué frecuencias cardíacas se alcanzan. En este caso son frecuencias cardíacas ya máximas. La frecuencia cardíaca máxima que se alcanza corriendo suele ser mayor que la que se alcanza pedaleando y suele ser mayor a su vez que la que se alcanza nadando. En cambio, cuando voy a ver los volúmenes sistólicos por cada sístole, en la carrera y en la natación se alcanza en la natación por la posición supina, volumen sistólico un poquito mayor, pero en ejercicio corriendo son valores muy cercanos. En cambio, en ciclismo, esto está debido a las masas musculares que están participando, etcétera, que suelen ser menores. Entonces, el volumen sistólico es menor. Y los gastos cardíacos, vemos ahí que el mayor gasto cardíaco en estos tres tipos de ejercicios se alcanzan en la carrera. Entonces, estas son cosas que son interesantes a tener en cuenta, particularmente la frecuencia cardíaca, en el sentido que la solemos utilizar como indicador de la intensidad. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que no podemos utilizar si hacemos estos cálculos de frecuencia cardíaca máxima o reserva y queremos prescribir zonas de intensidad en función de esos valores de frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca máxima o reserva. Tengo que tener en cuenta qué tipo de ejercicio estoy realizando. Lo ideal sería medir la frecuencia cardíaca máxima en el ejercicio que quiero prescribir y no utilizar para medir la frecuencia cardíaca máxima, digamos, bueno, algo corriendo en una cinta y luego utilizar esa frecuencia cardíaca máxima para prescribir intensidad de entrenamiento de natación. Entonces, esa sería un poco la idea a tener en cuenta. A veces no tengo otra manera que, bueno, la persona viene al laboratorio, le hago un test en bicicleta y, bueno, mido todo lo que puedo medir con un test en bicicleta y después le tengo que prescribir alguna intensidad corriendo, nadando, etcétera. Y bueno, está ahí. Pero tengo que tener estas cosas en mente para hacer ciertos ajustes. Si no, le estoy errando más. Bien, esto es complementario de lo anterior, pero vemos, esto es acostado, el azul, parado, trotando y corriendo, digamos. Trotando suave y corriendo más fuerte. Entonces, claro, la frecuencia cardíaca acostado, parado, trotando y corriendo a mayor velocidad, en cada una de esas posición o actividad va aumentando. El volumen sistólico, como habíamos visto en las dos diapositivas anteriores, el volumen sistólico acostado es mayor que parado, pero luego cuando troto y corro obviamente va aumentando. Y el gasto cardíaco es, bueno, no hay mucha diferencia, pero habíamos visto ya en dos diapositivas atrás que acostado es un poquito mayor que parado y obviamente cuando me voy ejercitando va aumentando en función de la intensidad del ejercicio. Y la diferencia arteriovenosa, que también lo habíamos visto, o sea, estamos viendo los distintos componentes de la ecuación de Fick, ¿no? Frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco, que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y la diferencia arteriovenosa, que es el último factor dentro de la ecuación de Fick. Y lo que vemos aquí es, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, en este caso en unidades de consumo de oxígeno,
como la diferencia arteriovenosa que está dado acá va aumentando. O sea, lo que está cada vez disminuye la cantidad de oxígeno que va volviendo. O sea, se está extrayendo cada vez mayor cantidad de oxígeno en los tejidos y por lo tanto vuelve menos. O sea, en las venas vuelve menos. Y el contenido arterial de oxígeno básicamente se mantiene, lo que el contenido venoso es el que va disminuyendo. Extraigo más, entonces vuelve menos. Aquí esta diferencia aquí, que está esta línea roja, que digamos, bueno, porque va aumentando. Esto es lo que puede transportar de oxígeno las arterias. Y en el gráfico ahí va aumentando porque hay, a medida que voy haciendo ejercicio, suele haber hemoconcentración, porque hay sangre que está yendo al lado intersticial. Imagínense, para termorregular, para sudar. Entonces hay mayor líquido, mayor plasma que está yendo que no está quedando en la sangre. Entonces hay una hemoconcentración en la sangre. Como hay hemoconcentración, o sea, mayor glóbulos, en este caso glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, entonces al haber esa hemoconcentración, la capacidad de transporte de oxígeno por unidad, o sea, por mililitro de sangre, aumenta. Entonces por eso es que esta línea acá va aumentando en sí hacia arriba. Se debe a eso. Pero lo importante acá es que la diferencia arteriovenosa aumenta a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. Y acá, bueno, el consumo de oxígeno, acá de nuevo la ecuación de Fick, consumo de oxígeno, gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa. En este caso está expresado la intensidad del ejercicio en términos de watts, esto es bicicleta, ciclo ergómetro, y el consumo de oxígeno. Obviamente a medida que aumento la intensidad del ejercicio, aumento el consumo de oxígeno. Y esto es lo que es el consumo de oxígeno máximo. De hecho, operacionalmente, el consumo de oxígeno se define a medida que aumento la intensidad de ejercicio, en general un ejercicio de aumento progresivo de la intensidad, tipo esto, 1 minuto a 50 watts, 1 minuto a 75, 1 minuto a 100, 1 minuto, y voy aumentando en forma, o puedo aumentarlo en forma lineal, escalonada, en forma lineal, o sea, se puede programar para que se aumente la intensidad en forma, no 1 minuto un poquito, una intensidad, 1 minuto la otra, sino que se vaya aumentando gradualmente. Cuando hago ese tipo de ejercicio, a medida que voy aumentando la intensidad, aumenta el consumo de oxígeno. Llega un momento que aumento la intensidad y el consumo de oxígeno no aumenta más. En ese momento es de que alcanzo el consumo máximo de oxígeno. Esa es la idea. Operacionalmente a eso se habla normalmente consumo de pico y no de máximo, porque máximo sería un concepto más teórico. De pico es lo que realmente mido. Un poco la idea, bueno, sí, pero si hoy yo hice el test en bicicleta, alcancé un consumo máximo. Si mañana lo corro, seguramente corro en vez de andar en bicicleta, ese consumo máximo sea un poquito mayor. Entonces, bueno, si en bicicleta no era el máximo, entonces, porque corriendo alcancé un poquito más. Entonces, bueno, ahí se suele hablar de consumo de pico y dejar máximo como un concepto más teórico, pero lo que mido son consumos pico y no máximo. Bueno, es pequeña diferencia. Bueno, si lo ven ahí escrito, tengan en cuenta que se debe a ese tipo de cosas. Si lo evalué corriendo, nadando, lo que fuera, y también, bueno, porque el máximo por ahí o el pico hoy no es el mismo que lo que hago de repente en 3 semanas. Entonces, bueno, como no es el mismo, bueno, ¿cuál era el máximo? Podemos pensar ahí. Entonces, consumo de pico es lo que suele hablarse. Y bueno, ya alcanzando un poco al final, estoy mirando la hora. Cuando hago un ejercicio máximo prolongado, suele ocurrir esto, es lo que se habla de deriva cardíaca. Para aumentar, o sea, aumento, si voy haciendo un ejercicio a la misma intensidad, de aguanto la intensidad, voy a necesitar mantener el gasto cardíaco. Pero si vemos que lo que está pasando
a través del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ese gasto cardíaco se mantiene, pero hay una disminución gradual del volumen sistólico y para mantener ese gasto cardíaco, un aumento gradual de la frecuencia cardíaca. Esto se debe fundamentalmente a que mayor cantidad de plasma de sangre está pasando para la vía intersticial, fundamentalmente a la piel, para la sudoración, la termorregulación, etc. Entonces está disminuyendo el volumen dentro de los vasos sanguíneos, por lo cual disminuye el retorno venoso y, bueno, y con eso el volumen sistólico. Para compensar hay graduales aumentos de la frecuencia cardíaca. También hay una pequeña disminución de la presión arterial sistémica que tiene también vínculo acá, pero bueno, eso es un poco esa deriva cardíaca, es a eso que se le llama, ¿no? Cuando hago un ejercicio mantenido, tipo maratón, mantengo eventualmente el gasto cardíaco, sí, si mantengo la intensidad en sí tengo que mantener, pero veo que la frecuencia cardíaca empieza a aumentar de a poquito, producto de que va disminuyendo el volumen sistólico. A eso es lo que se le denomina deriva cardíaca. Y en cuanto a la sangre, decir que hay una reducción del volumen plasmático al comenzar el ejercicio, lo que decía recién, hay sangre que pasa al espacio intersticial, continúa disminuyendo al comenzar la sudoración, excesiva pérdida, si pierdo mucha agua en la sudoración, provoca reducción del rendimiento y otras posibles complicaciones, dependiendo de la cantidad que me deshidrate, la temperatura corporal, etc. Puede resultar en otras complicaciones. Y esta reducción del volumen plasmático produce esa hemoconcentración, o sea, mayor concentración, o sea, mayor porcentaje de elementos formes dividido, o sea, la relación entre elementos formes y el volumen total de sangre. Esto también es cuando yo hago un ejercicio, o sea, imagínense el ejemplo correr una maratón, a medida que pasan los minutos, el consumo de oxígeno, si el ejercicio es largo, en este caso 20, 40, 60, 80 minutos, en ambiente húmedo o si el ejercicio es bastante intenso, el consumo de oxígeno no se mantiene completamente estable, sino va de a poquito aumentando. Y esto se debe que, bueno, aumenta la temperatura, aumenta la sudoración, o sea, el trabajo va siendo cada vez más intenso. Si lo percibimos, una percepción de subjetiva de esfuerzo, el ejercicio lo estoy sintiendo más intenso. Bueno, y este ejercicio más intenso implica también una mayor producción de ATP y bueno, en este caso son ejercicios predominantemente aeróbicos y esa producción es vía aeróbica. Entonces el consumo de oxígeno va lentamente aumentando un poquito más.